Y la siguiente presentación está a cargo del licenciado Pablo Sotomayor Checa, también del Instituto Argentino de Radioastronomía, quien nos va a hablar de un modelo radiativo para la binaria de rayos X SS433. Ahí está presentando. Bueno, gracias Pablo. Hola Flor, ¿se me escucha? ¿Sí se escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Pablo y les voy a presentar un trabajo que estamos desarrollando junto con uno de mis directores, el doctor Gustavo Romero, en el marco de mi tesis doctoral. Estamos desarrollando un modelo radiativo para el microcuásar galáctico SS433 y en particular les voy a mostrar unos resultados que hemos obtenido acerca de la emisión no térmica en el jet que se encuentra hacia el este de la fuente central, o también conocido como el approaching jet. Un microcuásar se puede entender como un tipo particular de sistema binario, en el cual una de las componentes es una estrella donante, una estrella normal, que se encuentra en una fase de secuencia principal o en una fase más evolucionada, y la otra componente es un objeto compacto, una estrella de neutrones o un agujero negro. El objeto compacto acreta materia desde la estrella donante, la cual forma un disco alrededor del objeto compacto, se libera energía gravitacional del plasma, la cual es radiada, y en el entorno del objeto compacto se producen estos chorros relativistas de materia y radiación altamente colimados, denominados jets. El término microcuásar fue acuñado por Mirabel y hace referencia explícita a una analogía entre estos sistemas y otros objetos astrofísicos denominados cuásares. Podemos ver en esta imagen la analogía morfológica entre un cuásar y un microcuásar, pero la analogía no se limita únicamente a la forma entre estos objetos, sino que esencialmente la física entre estos objetos es la misma y está regulada por el proceso de acreción, mientras que en un microcuásar el plasma que forma el disco de acreción proviene de la estrella donante. En el caso de un cuásar, el plasma que forma el disco proviene de la materia circundante al objeto compacto, el cual es un agujero negro con una masa del orden de varios millones de veces la masa del Sol. Mientras que en el caso de un microcuásar, en el caso que el objeto compacto sea un agujero negro, la masa es del orden de 10 masas solares. En el caso de un cuásar vemos que también se producen estos chorros de material, estos jets, los cuales pueden propagarse hasta distancias de varios millones de años luz, a diferencia de en el caso de un microcuásar, en el cual los jets se propagan hasta distancias del orden de unos cuantos años luz. Una diferencia también entre estos objetos es la radiación en el disco, en el sentido de que en un microcuásar la radiación emitida desde el disco de acreción es predominante en la banda de rayos X, mientras que en el caso de un cuásar es predominante la emisión en la banda del ultravioleta y en el óptico. Bueno, en esta charla en particular vamos a hablar acerca del microcuásar SS433, el cual tiene varias características que lo hacen distintivo. Una de ellas, y que me gustaría nombrarles, es el hecho de que tanto el objeto compacto como la estrella donante, el disco de acreción y la región más interna del jet se encuentra completamente embebido en una envoltura que tiene una forma de disco extendido y que es ópticamente gruesa, es decir, es opaca a la radiación que proviene de las regiones internas de la fuente, de manera tal que tanto el disco de acreción como la estrella están completamente apantallados por esta envoltura. ¿Cuál es el origen de esta envoltura? Se puede entender en términos de cuál es el régimen de acreción en este objeto, es decir, cuál es la tasa de transferencia de masa desde la estrella hacia el objeto compacto.
en el borde externo del disco de acreción. Se ha calculado para este objeto que la tasa de transferencia de masa es del orden de 10 a la menos 4 masas solares por año, lo cual corresponde a entre 3 y 4 órdenes de magnitud superior a la tasa de Eddington del agujero negro. Es decir, este es un objeto que acreta a una tasa super Eddington. Y por lo tanto, se espera que aparezcan unos vientos del disco de acreción eyectados por la intensa presión de radiación. Y serían estos vientos del disco los que sumergen completamente en ese material a el sistema binario. Además, los jets están fuertemente colimados. El ángulo de apertura de los jets es del orden de 1 grado, por lo cual el mecanismo de colimación debe ser muy eficiente. Y se ha propuesto que a escalas del jet interno, el mecanismo de colimación se debe a la estructura de un disco grueso, similar a los que contó Eduardo en la charla anterior en cuanto a la geometría del disco. Además, los jets están cargados por bariones, como se han detectado a partir de la observación de líneas de hierro en estos jets, y tanto los jets como el disco de acreción y el disco extendido están precesando. Tienen un ángulo de precesión respecto a la normal al plano orbital de aproximadamente unos 20 grados, con un periodo de unos 160 días. Bueno, una de las preguntas fundamentales, aún sin una respuesta concluyente de este sistema, es cuál es la naturaleza del objeto compacto. Puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Sin embargo, los últimos trabajos parecen indicar que el objeto compacto es un agujero negro de aproximadamente 9 masas solares y la estrella donante es una estrella de tipo espectral A supergigante de aproximadamente 30 masas solares. Un objeto que está íntimamente vinculado con SS433 es W50, el cual es una nebulosa, es una radiofuente galáctica con muchísima emisión no térmica, en la cual tiene en su centro aproximadamente a SS433. Podemos ver en la imagen de la izquierda, es una imagen en radio, que W50 tiene una apariencia elongada en la dirección este y oeste, y esa elongación se corresponde con la dirección de propagación de los jets, lo cual muestra una clara influencia de los jets hacia W50. Además, debido a la interacción entre los jets y esta nebulosa, se esperan y se han observado regiones de emisión en rayos X, como se muestra en la imagen de la derecha. Se han observado esas regiones que están encerradas por esos círculos E1, E2 y E3, que corresponden al jet hacia el este del objeto central, y en particular E2 es la región más brillante en rayos X. Esa emisión en rayos X se ha explicado en términos de emisión sincrotrón de electrones relativistas en un campo magnético del orden de 10 microgauss. Recientemente se han detectado rayos gamma que provienen de una región localizada de manera coincidente tanto en el jet hacia el este como en el jet hacia el oeste de SS433. Se han detectado por la colaboración Hawke flujos de fotones con energías del orden de teraelectronvoltio. Y se ha propuesto como mecanismo de emisión el proceso Inverse-Compton a causa de electrones relativistas. Es decir, se ha propuesto un modelo puramente leptónico para explicar esa emisión observada por la colaboración Hawke, ese flujo de rayo gamma de muy alta energía. En este trabajo nosotros proponemos un modelo leptohadrónico, es decir, una componente adicional hadrónica, la cual puede explicar también esa detección realizada por Hawke. Nosotros nos vamos a centrar particularmente en esa región brillante E2, que les mostré en la imagen de rayos X. Bueno, estos son los parámetros del modelo. Esencialmente, nosotros vamos a considerar que un 10% de la potencia de los jets se transforma en partículas relativistas, las cuales van a estar dominadas por protones. Aproximadamente la relación entre protones y electrones relativistas es de 500 a 1. Vamos a suponer que el índice espectral para la inyección de partículas es 1.9, lo cual es consistente con un mecanismo de aceleración difusiva, y los valores de campo magnético y la densidad efectiva y el tamaño de la región de emisión son consistentes con las últimas observaciones. Nosotros queremos contrastar nuestro modelo con las observaciones. Por lo tanto, necesitamos construir los flujos
para cada uno de los procesos radiativos que vamos a considerar. Para poder calcular eso, necesitamos conocer cuál es la distribución de partículas en la región de emisión. Para nosotros poder determinar cuál es la distribución de partículas, es decir, cuántas partículas por unidad de energía y por unidad de volumen hay en la región de emisión, necesitamos conocer cuáles son los procesos radiativos dominantes. Es decir, cuáles son los procesos dominantes de enfriamiento radiativo, también de enfriamiento no radiativo, si los hubiera, y también si los procesos de escape pueden dominar en algún rango de energía. Para electrones consideramos pérdidas radiativas sincrotrón, inverse Compton y Bremsstrahlung relativista, que son los usuales. Para pérdidas no radiativas suponemos expansión adiabática y como proceso de escape la difusión en el régimen de Bohm. Nosotros encontramos que la energía máxima de las partículas está dominada por el enfriamiento sincrotrón de los electrones, de manera tal que, suponiendo un mecanismo de aceleración eficiente, los electrones pueden alcanzar energías del orden de un petaelectronvoltio. Vemos que para energías hasta un teraelectronvoltio, el mecanismo de enfriamiento dominante son las pérdidas adiabáticas. En el caso de los protones, también suponemos pérdidas radiativas como sincrotrón, interacciones fotohadrónicas y colisiones inelásticas protón-protón, y como pérdida no radiativa, la expansión adiabática de la región de emisión. Como escape también suponemos difusión en el régimen de Bohm. Podemos observar que las pérdidas radiativas no son dominantes. El mecanismo de enfriamiento dominante, en todo caso, son la expansión adiabática hasta energías del orden de un petaelectronvoltio, y para energías mayores lo que domina es el escape de los protones. Si nosotros suponemos un mecanismo Hola, de perdón. aceleración... Queda un minuto, un poquito más. ¿Sí? Bien. Suponiendo un mecanismo de aceleración dominante, seteamos la energía de los protones de esta manera, hasta 30 petaelectronvoltios. Bueno, en definitiva, nosotros calculamos el espectro de las partículas suponiendo un modelo Wanson en estado estacionario y podemos construir las curvas de los flujos considerando las correcciones relativistas. Bueno, mostramos en esta imagen los flujos para el proceso sincrotrón, protón-protón, inverse Compton, y también los datos provistos por las observaciones. Y mostramos entonces que las observaciones por Hawke pueden ser bien explicadas por un modelo que también incluya una componente hadrónica. En resumen, nosotros hemos desarrollado un modelo leptohadrónico para el jet a fin de explicar los datos observacionales, suponiendo una inyección de partículas relativistas con un mecanismo de aceleración consistente con un mecanismo difusivo, adoptando pérdidas por difusión en el régimen de Bohm, y hemos encontrado que el flujo de rayos gamma reportado por la colaboración Hawke puede ser explicado por fotones gamma que se producen por el decaimiento de piones neutros. En el futuro inmediato nosotros queremos incorporar los efectos del régimen supercrítico, los cuales se manifiestan en la región más interna de los jets y que deben ser tenidos en cuenta cuidadosamente porque a escalas del jet interno puede dominar la densidad de energía de radiación y no la densidad de energía magnética, como ocurre en los modelos, digamos, en los modelos desarrollados ampliamente para microcuásares. Y queremos aplicar este modelo para otras binarias de rayos X que también estén en un régimen supercrítico, por ejemplo, algunos candidatos a ser ULX. Y les dejo con algunas referencias útiles y actualizadas. Bueno, muchas gracias, Pablo. Acá en el chat de preguntas, el doctor Félix Mirabel hizo un comentario y una pregunta. Lo voy a leer porque acabo de ver que el resto de los participantes no pueden leer las preguntas, así que las leo en voz alta. El doctor Mirabel comenta: se cree que binarias de agujeros negros de alta masa con discos de acreción densos y extensos, como el caso de SS433, se producen solo a metalicidades altas. Entonces, a metalicidades tan bajas como una metalicidad menor a una fracción muy baja de la solar, microcuasares como SS433 a corrimientos al rojo Z mayor a 15 no existirían. Pablo, si quizás la pregunta es muy larga, está escrita, creo que vos sí la podés ver en el chat. Ah, no, perdón. Pensé que era todo un comentario, por eso me quedé. No, es un comentario, pregunta.
Bien, la verdad que lo desconozco, no he realizado un estudio, no hemos realizado un estudio en términos de metalicidad, pero hemos desarrollado un modelo junto con Gustavo también para un microcuásar de población 3, es decir, en metalicidad 0, y hemos estudiado las características en el caso de que sea superacretante. Digamos, no hemos estudiado la factibilidad en el sentido que hace la pregunta el doctor Mirabel. Suponiendo que existan, hemos desarrollado nosotros un modelo que está publicado, que se publicó hace un año. Pero Y mucho por más. ejemplo, perdón que acote en el sentido un poco de la pregunta misma esta, en el caso del modelo que hicieron para el microquasar de población 3, ¿el disco que obtenían era un disco muy denso y extenso como sería el caso de esta binaria o eran de diferentes características? El régimen de acreción también era Super Eddington, pero la producción de ese disco extendido nosotros no la investigamos. De hecho, en los trabajos, digamos, semianalíticos sobre este viento, sobre este material que proviene del viento del disco de acreción, se han realizado considerando un viento esférico y no un viento extendido. Actualmente también estamos trabajando respecto a cuál sería el origen de ese disco extendido, nuevamente con Gustavo y también con el doctor Bosch Ramón, y estamos estudiando, por ejemplo, la influencia de los jets. Los jets pueden impulsar, en el caso que los jets sean muy potentes, como en el caso de SS433 también, los jets podrían impulsar en el plano ecuatorial una componente de viento supersónico que también podría sumergir a la fuente. Pero eso es algo que estamos haciendo ahora. En el trabajo anterior no lo investigamos. Bien, te hago una última pregunta que está acá en el chat y la respondemos en lo posible corto porque ya tenemos la siguiente presentación. Preguntan piden si podrías comentar sobre cómo es el mecanismo de alta colimación del jet. Bien, en realidad es algo que hasta donde tengo entendido tampoco se conoce. Lo que se sugiere es que en la región interna de los jets, donde el disco tiene una forma geométricamente gruesa, que se podría asemejar a un embudo, digamos, es el disco grueso quien colima el jet. También debe haber alguna contribución de tensión magnética para colimar el jet hasta el grado de colimación que se observa, y tensión magnética se ha observado en algunas simulaciones de jets en discos de acreción Super Eddington. Bien. Bueno, agradecemos nuevamente a Pablo por la charla y pasamos a la siguiente presentación de esta sesión. Gracias. En este caso, gracias Pablo.